El proyecto de ley que se va a discutir en este momento es el proyecto de ley reglamentario de la reforma constitucional de las regalías, ¿no, señor presidente? Ese proyecto tiene una ponencia positiva, como es obvio, presentado por los amigos del gobierno, y tiene dos ponencias negativas, una mía y otra del senador Valera, que es pues distinta de la que yo estoy presentando. Este es el caso clásico, senadores, de proyectos de ley que, apuntando a resolver cosas que están mal o que son bien discutibles, no solo en el fondo no las resuelven, sino que crean nuevos problemas. O sea, este es un proyecto bastante más complejo que lo que se le ha dicho al país, que es de perseguir unos cuantos corruptos, cosa pues en la que yo personalmente estoy de acuerdo, y quiero recordar que no hay un solo alcalde del Polo en Colombia que maneje plata de regalías. Luego, esto no tiene nada que ver con gente de nuestro partido y tiene que ver con mover unos platas de un punto a otro, cosa que es, digamos, una discusión normal. O sea, si una plata que está aquí se puede mover a un sitio o a otro, y qué se termina haciendo con esos recursos. Inclusive el proyecto de ley introduce también una plata para gastar en ciencia, cosa que por supuesto yo no objeto de ninguna manera, porque pues sería el colmo que yo me hubiera pasado 30 años de profesor en la Universidad Nacional, de profesor de tiempo completo, y no entendiera la importancia de la ciencia. Lo que pasa es que el proyecto, senadores y colombianos, es bastante más complejo que ese. Yo tengo que lamentar que un debate, que es un debate incluso filosófico, sobre el funcionamiento del Estado, sobre la distribución de las competencias, sobre si le llega o no plata a los municipios pobres de Colombia, se termine convirtiendo en un debate medio pedrero, que es que cogemos unos pesos de aquí y otros para acá, y entonces al que le llega unos pesos se pone contento y otros se ponen tristes. Ese no es el debate que yo, por supuesto, voy a hacer. Pero además advertir una cosa: como estaba la ley de regalías anterior, había plata para los municipios productores y para los municipios no productores. La plata de los municipios no productores era la del Fondo Nacional de Regalías, y si no les llegó más no es porque no estuviera en la ley, sino por la incapacidad escandalosa de planeación nacional. Yo les cuento esto: a junio del 2010 reposaban en los bancos 4.3 billones de plata del Fondo Nacional de Regalías, que por la torpeza de planeación nacional no se invirtieron y no se gastaron entre los municipios no productores, porque a los municipios productores les llegaba por esa vía. Entonces aquí la pregunta del millón es: ¿por qué hubo que hacer una reforma constitucional? ¿Por qué esto no se modificó? Si la cosa se limitara, senadores, a pasar unos pesos de unos sitios a otros, ¿por qué no se modificó simplemente la ley, sino que hubo que hacer una reforma constitucional y ahora la ley reglamentaria? Es decir, ¿por qué cambiar la Constitución? Se supone que en la Constitución está expresada algo así como la filosofía del funcionamiento del Estado y distribuciones de competencias entre poderes locales, departamentales y nacionales. Y la ley ahora lo que hace es reglamentar de acuerdo con el acto legislativo. Y entonces aquí yo preciso una primera conclusión. El Polo Democrático Alternativo, yo particularmente hice varios debates explicando que el acto legislativo no era un buen acto legislativo, pero las cosas ya en la reglamentación resultaron peores, senadores. Incluso a los senadores que votaron positivamente el acto legislativo, les digo que la reglamentación es peor que el propio acto, porque todas las advertencias que se hicieron oportunamente se terminan agravando con la ley. Les menciono algunas cosas. Primero, es evidente que los municipios productores salen maltratados en materia grave, los departamentos productores. Se les dejan unas pérdidas ambientales descomunales y unos recursos insuficientes para tratar esas pérdidas, además de que se les viene una crisis social grave. Ojalá no sea así, pero me temo que en un par de años va a haber problemas sociales y políticos muy graves en los departamentos a los que les quitaron recursos que estaban refiriendo. Pero además hay un punto que es el punto central del debate: se despojó a los municipios de los derechos que tenían sobre regalías.
a los municipios de ahora y a los de después. Si el día de mañana un municipio encuentra un desarrollo minero en su territorio, ya no va a tener los beneficios que tenía antes, sino que todo le ha cambiado. Luego el despojo es para los municipios de hoy y para los del futuro. Ahora, ¿a quién pasó ese derecho? El derecho era de los municipios y los departamentos, y vamos a ver qué pasó al gobierno nacional. Este es el debate de fondo en muy buena medida. O sea, lo que eran derechos de los municipios y los departamentos de Colombia se convirtieron en derechos del gobierno nacional, como vamos a ver en el desarrollo de la ley. Y esto en otro país donde las cosas no fueran tan pedreras como en el nuestro, donde un peso para acá, otro peso para allá, probablemente hubiera desatado un debate más grande. Con esta advertencia, además, el gobierno nacional establece en la ley que la plata se va a gastar en macroproyectos fundamentalmente. Yo no tengo nada contra los macroproyectos, pero yo me pregunto, ¿por qué financiarlos con la plata de los municipios pobres de Colombia? Esa es la discusión que hay de fondo en este asunto. Se cumplió lo que nos ofreció el ministro Echeverri en su momento: no más proyectos chichigüeros. ¿Qué es un proyecto chichigüero? Un proyecto chichigüero es como llama un magnate al gasto muy importante de un pobre. Eso es lo que se llama un gasto chichigüero. Gastos chichigüeros que son de contratistas chichigüeros también, porque a los macroproyectos los ciclen los macrocontratistas, y ese es otro debate interesante para hacer. Se va a seguir concentrando la contratación en manos de monopolios y de transnacionales. La ingeniería local de los municipios, de los departamentos, no tiene derecho a aplicarse en la contratación estatal. Ese es todo un debate. En conclusión de esta primera afirmación, resultó falso que la mermelada, o sea, las regalías en la figura que usó el ministro Echeverri, se va a esparcir por toda la tostada. No, aquí va a haber municipios, y muchos, a los que no les va a llegar ni el aroma de la mermelada. A otros les va a llegar una cantidad tan escasa que va a ser transparente la película, y a otros centros de poder les va a llegar morro de mermelada que espero no terminen indigestándose. Es tan clara esta cosa en contra de los municipios pequeños de Colombia que hubo que tener dos fuertes debates con el Ministerio de Hacienda para que quedaran unos pesos para proyectos locales, porque en dos ocasiones el Ministerio dejó las cosas planteadas para que no hubiera ni un centavo para proyectos locales, es decir, para gastos que se llaman chichigüeros, y lo que quedó es una suma más, digamos, simbólica que real frente a las inmensas necesidades que se tienen en un país, para poner un ejemplo, donde la red terciaria vial agoniza. Un país donde la gente pobre de Colombia, inclusive la no tan pobre, pero que tiene desarrollos rurales que necesitan las vías terciarias, han tenido que regresar a la mula y al buey para poder sacar sus productos, y el proyecto se sesga de manera clarísima en contra de sus compatriotas. El otro aspecto que quiero mencionar es este: el control del gobierno nacional realmente es inaudito. O sea, todo se organiza de manera detalladísima en todo el proceso, cada paso. Hay no sé cuántos pasos para que un proyecto se apruebe, y si el proyecto no se aprueba, no hay plata para ninguna parte. Todo controlado por el Departamento Nacional de Planeación y por el Ministerio de Hacienda, minuciosamente controlado. Repito, en este sentido, las autoridades locales, gobernadores y alcaldes, se convierten en unas especies de súbditos de las voluntades del gobierno nacional, para no mencionar a consejos y asambleas departamentales a los que ni siquiera se les pregunta, porque resulta que esos gastos ya no tienen por qué pasar por ahí. Esto el gobierno, esta realidad ultracentralista de despojo de los recursos de los pequeños municipios, la maquillan con un supuesto gasto regional, que es como ahora llaman las necesidades nacionales. Resulta que en Colombia, senadores, si ustedes lo saben, las regiones no existen como ente administrativo ni como ente político. Nadie puede girar un cheque en nombre de una región. Las regiones se convirtieron en una especie de entelequias de las que todo el mundo habla, pero no son nada. Pero además el gobierno nos dice que en la lógica de este proyecto las regiones deben ser espontáneas, flexibles, dinámicas, temporales y de no vecinos. Incluso, o sea, una región es cualquier cosa que se le ocurra a cualquiera en Colombia para presentarla como un gasto regional, que lo que hace es realmente ocultar gastos nacionales. O sea, lo nuevo que hay en este proyecto en ese sentido es que la retórica
va a hablar de gastos regionales cuando son efectivamente gastos nacionales. Yo inclusive hago votos para que quienes hicieron mucha campaña electoral allá en sus vicarías electorales hablando de las platas que les iban a llegar de regalías, no les vayan a hacer reclamos muy airados, porque el que haya hecho su campaña electoral así va a quedar supremamente mal, porque esos pesos no les van a llegar de ninguna manera, porque se van a convertir en macroproyectos que antes financiaba el gobierno nacional y que ahora se los cargan a las regalías que antes eran derechos de los municipios y los departamentos de Colombia. Como si fuera poco, y esto me llama mucho la atención, todo se puede privatizar en regalías, todo. Los privados pueden formular proyectos, el Planeación Nacional puede delegar en los privados el juzgamiento de los proyectos, lo pueden ejecutar las obras, o sea, actuar como entes estatales, los particulares también, y hasta la fiscalización de los ingresos y los gastos podrán hacer los entes privados. Cuando el fracaso en este sentido de lo privado es evidente, pero con otro agravante, así no fracasaran, cada peso que se gana una empresa, y van a ser monopolios y transnacionales, es plata que no le llega al municipio o al departamento, o a la región o a la nación o a lo que ustedes quieran llamar. Es que esta es parte de la discusión, porque ningún privado hace nada por menos del 15, el 20 o el 30% del dinero que se está invirtiendo, plata que, repito, no les llega a la gente. Y en el marco del TLC, porque esto está conectado con el TLC, se trata de entregarle estos derechos a las transnacionales. ¿Quiénes ejecutarán los gastos? Pueden ser privados, ya dicho, de acuerdo con las normas de la Ley 80, que dice que ejecutarán los más poderosos. Entonces, aquí al final, ¿qué es lo que va a suceder? Imagínense un proyecto regional de toda la costa atlántica. Guajira pondrá lo que supuestamente le corresponde a Guajira, Cesar pondrá lo que supuestamente le corresponde al Cesar, Atlántico y el que sea, pero ¿quién ejecuta? Y esto también es importante. ¿Ejecuta o un ente privado? ¿O ejecuta el gobierno nacional? ¿O ejecuta el más poderoso de esos departamentos? O sea, que en este símil, si mañana se les ocurre hacer ese embeleco de un ferrocarril de Riohacha hasta no sé dónde, hasta Urabá o no sé dónde, pasando por todas partes, seguramente ejecutará Barranquilla. Y esto también lo pongo en discusión. Y lo de Barranquilla es un ejemplo, no tengo nada contra Barranquilla, pero hago un llamado. O sea, porque aquí estamos discutiendo también quién ejecuta el gasto y cómo se distribuye el gasto, y a mí esto no me parece un debate de menor cuantía, senadores, porque tiene que ver con qué tan democrático es el funcionamiento o no de la economía nacional. El Fondo de Ahorro y Estabilización, además, nos dice que van a dejar en el exterior el 30% de los recursos y otro 20% que se va para otros dos fondos. Luego, lo único que supuestamente va a llegar para estas inversiones llamadas regionales es el 50% de la plata. Otra vez, quienes dijeron que iban a llevar mucha plata a los municipios de Colombia, me temo que van a recibir reclamos airados de sus electores, porque si algo llevaren, va a ser la mitad de lo que mencionaron en los días de la campaña electoral. Además, ese fondo de estabilización es un fondo que tiene un par de características que yo quiero mencionar y rechazar. Primero, toda la plata en el exterior, intereses, si nos va bien, del 1%. Mientras se contratan créditos externos al 5 y al 10 y al 15%. Y ojo, y esto es muy grave, se debilitan los controles que van a tener quienes van a poder manejar esos recursos en el exterior. O sea, se estimula la especulación en el mercado financiero internacional con los recursos de ese Fondo de Ahorro y Estabilización. Se desmejoran, digamos, los controles de este tipo que antes tenía el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, cosa que me parece muy grave. En el mundo de la especulación, darle rienda suelta a los funcionarios para que puedan especular como quieran con estos recursos en el exterior, con los riesgos que esto significa, por supuesto que es inconveniente. El proyecto además tiene dos grandes micos. Uno, una rebaja de las regalías a ciertos sectores de la explotación petrolera y minera. Una rebaja, repito, de las regalías, que ya sabemos que en Colombia son bien bajas. Y además cambiar el precio base para la liquidación de regalías. Y digo que es un mico, ¿por qué, senadores? Porque el acto legislativo establece una ley para reglamentar la distribución y otra ley para reglamentar la explotación, y aquí en esta misma ley están reglamentando distribución o explotación. Luego el mico es absolutamente evidente y la inconstitucionalidad, por supuesto, que no permite dudas.
quiero por último, ¿en dónde qué? ¿En qué artículo? No lo tengo aquí. Son creo 14 y 15, unas rebajas para ciertos tipos de explotación minera. Rebaja que es del orden del 40%. O sea, estamos hablando de cosas grandes y poder al que en buena medida renuncia el Congreso de la República, pero enfatizo sobre todo la idea, primero, de la inconveniencia, pero segundo, de la ilegalidad de eso y la inconstitucionalidad. O sea, las dos cosas. Es inconstitucional y es mico porque no tiene unidad de materia. Pero me quiero detener en esto, senadores. Bueno, tampoco hubo consulta indígena y eso es una inconstitucionalidad del proyecto. No hubo consulta indígena y eso lo vuelve inconstitucional. Pero me quiero detener en este punto y termino, señor presidente, que hoy estoy haciendo esfuerzos por ser muy breve. En Colombia hay la idea, bastante cercana a la realidad, de que se pierde mucha plata de regalías a la hora de invertirlas. Y en buena medida el proyecto lo justificaron con el cuento y así nos pusieron. El que estuviera en contra de este proyecto es que era amigo de los ladrones y los honrados todos eran amigos del proyecto. Y aquí se habla todo el día de cómo se gasta la plata de las regalías. Pero yo he venido desde hace años investigando otro punto y es qué sucede con el recaudo de las regalías. Porque he venido demostrando en muchos debates que si se pierde plata en el gasto de las regalías, se puede perder más plata en el recaudo de las regalías. Son dos temas distintos de auditoría, senadores, ojo. Es decir, yo puedo demostrar hasta la saciedad con cifras oficiales que las mineras y las petroleras están pagando de regalías lo que se les dé la gana. La Contraloría General de la República, ¿qué dice? Que se les cree por fe. O sea, que las cuentas que entregan estas empresas al Estado colombiano, el Estado se las cree por fe. Se las cree por fe porque las normas son absurdas y no permiten fiscalizar. Y segundo, porque el número de funcionarios encargados es tan pequeño que no es posible hacer auditoría de ningún grado de seriedad. Y este punto, que repito, es tan importante o más que no perder la plata cuando se gasta, el gobierno nacional no atiende con seriedad. Ustedes se acordarán, senadores, que este debate en parte empezó en la comisión porque la Contraloría pidió unos recursos para mejorar el control de la Contraloría para estos asuntos. Y el ministro Echeverri se puso como un tití, furioso, porque la Contraloría pedía plata para que se pudiera aumentar la auditoría, porque es obvio que si usted no tiene funcionarios no puede tener auditoría. ¿Cuántos funcionarios hay que tener? Pues los que se necesiten, dicen los de la empresa privada. Los de la empresa privada, senador Andrade, dicen, cuidando mi platica me gasto lo que toque porque o si no, se la roban. Y con esa lógica debería actuar el Estado colombiano, senadores, porque es que al Estado se lo pueden robar cuando se gasta la plata o cuando no entra. Y ustedes conocen, porque yo lo he explicado y ha salido en los periódicos, que el señor de la DIAN, el doctor Ortega, está aterrado de lo que son las cifras de las mineras y las petroleras en lo que tiene que ver con las declaraciones de renta. Una cosa bochornosa lo que está sucediendo allí. Bueno, es peor en lo de regalías, porque Ingiominas no tiene capacidad para auditarlo nada. Yo entonces propuse, siguiendo un poco la lógica de la propia Contraloría, que había que afinar los controles, tanto para la plata que debía entrar a regalías como para la plata que debía salir a la hora de ejecutar el gasto público. Y la verdad verdadera es que la actitud de los ministros fue completamente hostil, senadores, completamente hostil. En el caso de lo segundo, de garantizar mediante normas que no se pierda la plata a la hora de gastarla, se inventaron que había que darle facultades extraordinarias al presidente de la República para que él tomara las determinaciones. ¿Por qué no se hace en la ley lo que hay que hacer, que simplemente es fortalecer el control? Y en lo que tiene que ver con la plata que entra, le ganamos en una votación en la Comisión Quinta un artículo. Y hay que ver al ministro de Minas desesperado porque qué dirían las petroleras y las mineras, porque iba a entrar la Contraloría General de la República a mirar, porque lo que yo he estado planteando es que aquí tiene que haber como una especie de pool que por lo menos permita el cruce de la información entre la DIAN
la Contraloría General de la República, los ministerios involucrados, o en este caso el Ministerio de Minas, que nos permita saber si están pagando o no están pagando las regalías que deberían pagar. Y resulta, senadores y senadoras, que eso no queda claro en el proyecto. O sea, el proyecto en muy buena medida mantiene la lógica de que viene de atrás. Si uno mira entonces el conjunto de las explicaciones que he dado, y repito que estoy haciendo un esfuerzo por ser muy sucinto, pues queda claro por qué yo no puedo estar de acuerdo con ese proyecto. Porque el proyecto empeora, digamos, un acto legislativo que ya era malo, lo empeora en detrimento de una concepción democrática de las cosas. Yo insisto, esto es más complejo que mover 3 pesos de un lado a otro, y eso lo podemos discutir con toda tranquilidad, pero es que aquí, detrás de esa teoría y detrás de una falsa persecución de la corrupción, lo que se hace es permitir que las cosas se compliquen de maneras diferentes. Hay que decir además de esto, por último, que es que quien ha hecho en buena medida la auditoría de los recursos del gasto ha sido el Departamento Nacional de Planeación, y en buena medida privatizados. Antes el Fondo Nacional de Regalías, y después la función la asumió el Departamento Nacional de Planeación, en buena medida privatizado, o en mucho privatizado, y el fracaso está registrado por las cifras. En aras de la brevedad no les voy a dar las cifras, pero ahí están, las ha emitido la Contraloría General de la República. Entonces, repito, con estas explicaciones, considero que lo que ya era malo como acto legislativo, lo que ya era antidemocrático como acto legislativo, se empeoró en la reglamentación, que lo que hace es seguir concentrando el poder en el Ejecutivo. Yo en estos días escribí un artículo que titulé República de Colombia o Principado de Anapoima. República de Colombia o Principado de Anapoima, porque la reforma de la justicia es también descentralización del poder ejecutivo. La reforma de regalías es centralización del poder ejecutivo. Esa superentidad que montaron para manejar toda la plata del clientelismo, de bienestar familiar y de ¿cómo se llaman? Lo que era acción social, etcétera, también es la misma cosa. Entonces estamos avanzando, senadores, les llamo la atención, por una vía negativa, y es que el país cada vez centraliza más el poder en el Ejecutivo. Es un país cada vez menos democrático, un país donde funciona cada vez menos la separación de los poderes, y buena parte de los problemas nacionales, yo sé que no es lo único, tiene que ver con esto. O sea, a una concepción antidemocrática de la economía nacional, de concentración en monopolios, en transnacionales, en unos pocos, cada vez está correspondiendo a un Estado menos democrático en todas las razones. Muchísimas gracias. Apuntando a resolver cosas que están mal o que son bien discutibles, no solo en el fondo no las resuelven, sino que crean nuevos problemas. O sea, este es un proyecto bastante más complejo que lo que se le ha dicho al país, que es de perseguir unos cuantos corruptos, cosa pues en la que yo personalmente estoy de acuerdo, y quiero recordar que no hay un solo alcalde del Polo en Colombia que maneje plata de regalías. Luego, esto no tiene nada que ver con gente de nuestro partido, y tiene que ver con mover unos platas de un punto a otro, cosa que es, digamos, una discusión normal. O sea, si una plata que está aquí se puede mover a un sitio o a otro, y qué se termina haciendo con esos recursos. Inclusive el proyecto de ley introduce también una plata para gastar en ciencia, cosa que por supuesto yo no objeto de ninguna manera, porque pues sería el colmo que yo me hubiera pasado 30 años de profesor en la Universidad Nacional, de profesor de tiempo completo, y no entendiera la importancia de la ciencia. Lo que pasa es que el proyecto, senadores y colombianos, el proyecto de ley que se va a discutir en este momento es el proyecto de ley reglamentario de la reforma constitucional de las regalías, ¿no, señor presidente? Ese proyecto tiene una ponencia positiva, como es obvio, presentado por los amigos del gobierno, y tiene 2 ponencias negativas, una mía y otra del senador Valera, que es pues distinta de la que yo estoy presentando. Este es el caso clásico, senadores, de proyectos de ley que es bastante más complejo que ese. Yo tengo que lamentar que un debate
que es un debate incluso filosófico sobre el funcionamiento del Estado, sobre la distribución de las competencias, sobre si le llega o no plata a los municipios pobres de Colombia, se termine convirtiendo en un debate medio pedrero, que es que cogemos unos pesos de aquí y otros para acá, y entonces al que le llega unos pesos se pone contento y otros se ponen tristes. Ese no es el debate que yo, por supuesto, voy a hacer. Pero además